A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Nuestro anhelo y nuestro deseo delante de nuestro Dios es para salud para cada uno de nuestros hermanos que tuviesen de parte de Dios escuchar esta declaración que hoy el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y es aquello dicho por el profeta Isaías en el capítulo 1 del versículo 2 al 4 que nos dice así: Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel. Al oír esta exclamación del Señor, esa exclamación divina, es fácil que más de alguno piense que este lamento de nuestro Dios es exclusivamente para el pueblo de Israel. Especialmente, digo esto entre paréntesis, si es un cristiano poseído por el maligno espíritu del antisemitismo. Ciertamente que en el tiempo del profeta, hace ya cerca de 2 milenios y medio, la exclamación del Padre fue dirigida a Israel. Pero para este tiempo, cuando la iglesia entre los gentiles está por cumplir 2 milenios, nadie puede negar la realidad de que en la misma forma en que Dios se lamentó y se sigue lamentando sobre sus hijos en Israel, también se ha lamentado y se siga lamentando sobre sus hijos entre la iglesia. Insinúa algo que nos es importante que lo traigamos. Tanto esto entre el pueblo latino como también entre otras razas. Y esto es el hecho de que a los cristianos poseídos por el demonio del antisemitismo los hemos oído decir y aún enseñar que todas las maldiciones que están en la Biblia son para Israel, para el pueblo judío, y todas las bendiciones son para la iglesia cristiana. Ciertamente son muchos los que así creen porque en su ignorancia han sido engañados, pero muchos nos consta que lo hacen con pleno conocimiento, movidos por el espíritu asqueroso del anticristo. El espíritu que ha poseído a este alto nivel de cristianos antiseméticos, que en realidad no han entendido lo que el Señor estableció para el pueblo de Israel desde el principio, donde el Señor nos dice que Israel fue formado, criado para Él, que sus alabanzas publicará. Pero así también como lo hemos oído entre el alto nivel y segmento de hombres poseídos por este espíritu asqueroso del antisemitismo, no solamente se reduce a hermanos o hermanas entre lo que podemos decir entre el pueblo del Señor, sino también de una manera muy particular entre sus respectivos dirigentes, líderes, que todo lo que hacen es precisamente eso, enseñar al pueblo de que odien, aborrezcan y maldigan al pueblo judío. La verdad es que los hijos de Dios, tanto en Israel y como en la iglesia, vivimos aquí en carne. Y las mismas pasiones a que estuvo sujeto en su humanidad el gran profeta Elías, Santiago capítulo 5, versículo 17, son las mismas pasiones a las que estamos sujetos los cristianos, miembros y ministros en la iglesia entre los gentiles. Y para ello podemos nosotros leer Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25, y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, y Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 5. Los cristianos que niegan estas verdades y otras escrituras semejantes
y se justifican diciendo que no tienen pecado, son mentirosos y enseñadores falsos que trastornan a los creyentes sinceros. La palabra de Dios nos dice, si nosotros dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Porque el único ser humano en quien hubo una pureza absoluta es aquel hombre en el cual Dios se manifestó humanamente, o sea, se manifestó en carne. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Antes de él y después de él, todos los hijos de Dios hemos aquí participado de carne y sangre. Hebreos capítulo 6, versículo 14. Hemos venido a vivir en cuerpos humanos contaminados con el pecado que recibimos por herencia de nuestros primeros padres, o sea, Adán y Eva. Y al ser llevados por tal condición, hacemos que se lamente el Padre. Podemos decir esto, que el lamento del Padre, el lamento de nuestro Dios, el lamento divino es de proporción universal. El profeta Jeremías se le llama el profeta llorón, muy particularmente a razón de su libro llamado también Lamentaciones. Pues en este libro Jeremías lamenta inconsolable la destrucción de Jerusalén y del templo mismo. Llora al mirar la ciudad arrasada, los muros caídos y el templo de Dios, que en su tiempo fue la gloria de Israel, convertido en la burla de las naciones paganas. Todo ello por causa de que el pueblo, privilegiado por ser escogido y bendecido de Dios, olvidó a su Señor y se desvió por las sendas pecaminosas de los hijos de los hombres. Aún San Pablo nos dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Romanos capítulo 15, versículo 4, y que a los israelitas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. La gloria de Jerusalén, especialmente la que prevaleció durante el reinado de Salomón, cayó y fue pisoteada por los enemigos a causa del pecado del pueblo de Dios. Ahora, la gloria de Jerusalén, o sea, la iglesia, la Jerusalén celestial, conforme a lo dicho por Pablo en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 22, que es la iglesia, que es también la esposa mujer del Cordero, Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 al 10, ha caído y sido pisoteada por el enemigo a causa de los pecados del profesante cristiano. Para estas fechas, después de casi 2000 años, aquella gloria original que leemos hubo en la iglesia en sus principios, se ha tornado en una desolación. Las paredes de la ciudad espiritual están derrumbadas, sus muros destrozados, y el templo santo del Señor, Efesios capítulo 2, versículo 21, la casa espiritual, edificada con piedras vivas, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, se ha convertido en la burla de los gentiles, de las naciones paganas y de las otras religiones. Y los únicos que hoy realizan esta triste situación son aquellos cristianos en quienes está la visión que hubo también en el profeta Isaías, que hubo en el Padre, y el dolor que hubo también en Jeremías. El resto del pueblo llamado de Dios en la iglesia cristiana hoy en día, en su grande mayoría, no se dan por entendido de esta triste y lamentable situación. Estos ignoran voluntariamente o cierran sus ojos y sus oídos al lamento del Padre, viviendo sus vidas holgadamente, midiéndose a sí mismos por sí mismos. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 2. Y no conforme a la medida de nuestro dechado supremo. Mateo capítulo 20 versículo 28. Aún la palabra de nuestro Dios nos dice que duermen en camas de marfil y se extienden sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los becerros de en medio del engordadero. Gorjean
Al son de la flauta inventan instrumentos músicos, como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Amós capítulo 6, versículo 4 al 6. Con la excepción de los países donde los creyentes en el Señor Jesús están siendo perseguidos, como lo son los países de África, de Asia Menor y Asia Mayor, el Medio Oriente y algunas partes de los países de Latinoamérica, donde aquellos hermanos perseguidos no pueden ser negados por las complacencias en las cuales están influenciados la gran multitud de cristianos entre los países capitalistas. Esta es en sí la descripción exacta del ministro y los pastores y las membresías de las denominaciones cristianas en el mundo de hoy. O sea, duermen en camas de marfil. Los apóstoles fueron usados por el Señor en el principio para edificar su iglesia, conforme a lo dicho en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y ciertamente hicieron un trabajo maravilloso edificando el edificio espiritual sobre la principal piedra del ángulo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Mas el terreno en que ellos trabajaron era completamente diferente al terreno que ahora prevalece. Ellos edificaron primeramente entre el pueblo judío, entre los conocedores de la palabra original de Dios, pues los primeros creyentes fueron en su totalidad israelitas. Luego el mensaje se extendió entre los gentiles, quienes todo lo que conocían eran las religiones paganas del Imperio Romano. Así que el cristianismo era una novedad en todos los aspectos. Hoy, después de 20 siglos de cristianismo, el terreno en que tenemos de trabajar los verdaderos seguidores y ministros del Señor Jesús es completamente diferente. El trabajo de los apóstoles al principio fue el edificar la casa de Dios, como se edifica una casa nueva. El terreno estaba virgen entonces y no había escombros cristianos que quitar o hacer a un lado. Hoy es exactamente lo contrario, pues lo que de parte de Dios tenemos la carga para reedificar la casa de Dios antes de su regreso, estamos de continuo expuestos a desorientarnos o de agotarnos en medio de los escombros de la Jerusalén celestial. Si para el trabajo de edificar la casa nueva en el principio fue indispensable que el poder del Espíritu Santo poseyera las vidas de los apóstoles, con mucha más razón necesitamos ahora de ese poder divino sobrenatural para reedificarla, pues con nuestras propias fuerzas no lo lograremos ni siquiera salir del ambiente mediocre y rutinario al que estamos acostumbrados, mucho menos el poder sacar de la confusión a multitudes de cristianos engañados o desviados en el mundo. Mas el varón vestido de lienzo que tiene a su cintura la escribanía de escribano, que es el ministerio cristiano verdadero del último tiempo, tiene de parte de Dios órdenes de pasar por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y poner una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella, antes que vengan los destructores. Ezequiel capítulo 9, versículos 2 y 4. Estos hombres y mujeres en cuyas frentes o sus mentes está la marca de Dios son los que sienten hoy dolor en sus almas al oír a nuestro Padre que se lamenta. Estos marcados van a ser usados por Él para que, andando y llorando, conforme lo dicho en Salmos 126, versículo 6, y con temor y temblor, Filipenses capítulo 2, versículo 12, caminen entre los escombros y las ruinas de la ciudad asolada, reedificándola para que esté preparada para el regreso del Señor. Este trabajo es monumental. Es imposible hacerlo con facultades y fuerzas humanas,
pero el dueño de la iglesia lo va a hacer con su Espíritu Santo. Los cristianos que caminan en la carne y que están adormecidos y satisfechos con sus vidas y sus estructuras religiosas, al escuchar esta declaración, fácilmente van a juzgar que son extremismos y exageraciones, mas a estos es precisamente a los que se dirige el Señor cuando exhorta. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Para este tiempo podemos nosotros el decir que es imposible describir a todos los que reclaman estar bien y tener la verdad. El número de denominaciones y grupos, desde las más grandes hasta las más pequeñas, es incontable, y cada líder y sus adherentes proclaman que su grupo es la verdadera iglesia. Este mismo cristianismo está dividido y subdividido y fragmentado por los impulsos contrarios al amor y a la justicia, como lo son el odio, el aborrecimiento, las intrigas, traiciones, venganzas, ventajas, egoísmos, etc. Los pleitos y las malas voluntades no se reducen solamente a palabras y el matar con la lengua, mas en ciertos lugares a matarse físicamente. Cristianos con cristianos. Este mismo cristianismo, empezando con el ministerio, está atestado de soberbia y de orgullo, de jactancia, de apariencias, de hipocresías, de malignidades y de acciones que son contrarias a la justicia y a la santidad. ¿Y qué podemos decir de los impulsos carnales? Empezando con el sexo, pues las bancas de las congregaciones y los púlpitos mismos están saturados con los adúlteros, con los fornicarios y toda clase de depravaciones imaginables. Recordemos lo dicho por el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 5. No está dirigido al mundo impío, sino al pueblo que reclama ser pueblo de Dios. Y si en aquellos principios los apóstoles hablaban ya duramente exhortando y reprendiendo a los cristianos de entonces, ¿qué podremos decir ahora nosotros al pervertido cristianismo actual? Nuestro Padre sigue lamentando y los Jeremías siguen llorando al ver a Jerusalén la celestial asolada. El esposo ha ordenado a los integrantes de su iglesia un mandamiento nuevo, y este es que el Señor nos dice que un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. En vía de pregunta, ¿está el cristianismo viviendo este mandamiento nuevo? Podemos decir que lejos está de ser así. Mas el Señor viene por su iglesia. ¿Cuál de ellas eres tú? ¿La que guarda sus mandamientos o siguen conforme a lo aquí ya descrito? Sabiendo bien que el Señor, lo que había de suceder entre su iglesia durante el curso de los siglos, y más particularmente en el último tiempo, cuando ya su segunda venida es inminente, nos dejó señales en las cuales nos es importante que nosotros las entendamos. Que entendamos que en la gran mayoría de las señales que el Señor nos dejó en su libro santo, ya se han cumplido, y otras están por cumplirse, y otras están cumpliendo delante de nuestros ojos. Hoy al final al inicio de este nuevo siglo, podemos decir que los últimos 2 milenios de la edad de la iglesia, que ningún cristiano sensato puede negar el hecho de las señales indubitables que están delante de nuestros ojos a nivel universal. Pues el Señor, en su amor y paciencia para con sus hijos, anticipó señales y ahora las está cumpliendo
para que los que entre su pueblo han sido adormecidos por el vaho de la serpiente antigua tengan oportunidad de despertar y no ser hallados en su desvío. Aquí señalamos algunas de las breves y compactas señales prominentes que especialmente se han cumplido durante el presente tiempo y a la misma vez que se están cumpliendo. Primeramente miramos el pueblo de Israel. Los que por más de 18 siglos fue algo que no pudo creer el mundo y el cristiano mismo, que sucedería, las generaciones últimas hemos visto cumplir. Hizo ahora ya 60 años que regresó a su tierra y estableció el moderno Estado de Israel en cumplimiento de las profecías. Hoy, la tensa situación en Israel anuncia el fin del tiempo de los gentiles. La ciencia, y multiplicaráse la ciencia. Daniel capítulo 12, versículo 4. En esta breve sentencia, el profeta Daniel anticipó algo que para este tiempo es una tremenda realidad, algo que realmente raya en lo increíble, pero que hoy es cierto, que ha afectado y sigue afectando el curso y todos los aspectos de la vida humana. Las guerras. Por primera vez en la historia, 2 guerras mundiales estallaron durante la primera mitad de este siglo pasado. Y la segunda, terminando con la detonación de la primera bomba atómica. Hoy el horrible monstruoso de las armas termonucleares, químicas y bacteriológicas y más armamento super sofisticados están amenazando con destruir la civilización en una tercera y última conflagración mundial. La naturaleza. Durante los últimos años, a un nivel universal, la naturaleza se ha desbalanceado al grado que hoy los terremotos y otras más calamidades naturales están acarreando miseria, sufrimiento, destrucción y muerte en diferentes partes del mundo, afectando hoy aún a muchos de nuestros hermanos en el Señor. Violencia. Exactamente como en los días de Noé, Mateo capítulo 24, versículo 37. La violencia ha cubierto la tierra, operando en todos los aspectos humanos imaginables. No hay lugar en el mundo donde la violencia no esté afectando en combinación con toda clase de estupefacientes y demás medios satánicos de ruinas físicas y moral. Inmoralidad. Los modernos medios de comunicaciones han producido hoy una ola de inmoralidad de una magnitud nunca antes habida. La perversión sexual ha tomado un auge horrible, afectando no solamente a los adultos y a la juventud, mas aún a los mismos niños e inocentes en una forma por demás triste y dolorosa. Economía. En estos últimos días el mundo entero se ha sacudido al mirar que la economía, inclusive la de los países más ricos, se ha estado derrumbando en una forma que apenas hace unos cuantos años los líderes de las bancas internacionales nunca se imaginaban. Esto está provocando ya levantamientos en varios países. Población. El crecimiento de la población mundial está amenazando con acabar con los abastecimientos de alimento y de agua. Son muchos los países pobres donde el hambre y las enfermedades consiguientes están hoy haciendo estragos, y los abortos para controlar el nacimiento son hoy otra horrible maldición. ¿Y qué podríamos decir de las religiones? Las religiones falsas, el paganismo y el mismo satanismo han estado en estos últimos años brotando como hongos y creciendo y prosperando como la calabacera de Jonás. En cambio, el verdadero cristianismo, ya lo declaramos antes, está descuartizado y debilitado y convertido en la mofa de los gentiles. Y ciertamente esto ha ocasionado dolor y lamento a nuestro Dios. Con lo breve aquí que hemos estado ya declarando, podemos decir que nuestro Dios está llamando la atención una vez más a sus hijos, quienes entre estos quieren dejarse convencer por el Señor
y negarse a sí mismos. ¿Quiénes quieren pagar hoy el precio de humillación, de entrega y de obediencia incondicional y para ser usados de Él en aquella forma original y genuina como lo hicieron los apóstoles? ¿Quiénes quieren ser ahora los 300 de Gedeón, escogidos por el Señor mismo para pelear y ser victoriosos en esta última guerra espiritual final? Todo lo que podemos decir delante de nuestro Dios es de que queremos estar contados entre el número de los marcados por Dios, de aquellos de los cuales no quieren hacer llorar al Maestro, aquellos de los cuales se esfuerzan por agradar a nuestro Dios. ¿Cuáles de los hijos de Dios quieres ser tú, mi hermano? ¿Quieres ser de aquellos que hacen que el Padre se lamenta, o quieres tú ser de aquellos de los cuales se han negado a sí mismo y han hecho feliz al Señor nuestro Dios? Si tú sientes que el Señor también a ti te ha estado hablando, todo lo que deseamos es que Dios grandemente te bendiga y que seas contados entre aquellos que no hacen llorar al Maestro. Que Dios te bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, háganoslo saber. Si desea una copia sobre esta declaración, nosotros se la enviaremos gratuitamente. Nuestro número es 831-386-9112 o al 831-297-0879. O visítenos a Iglesia de Jesucristo, Templo Filadelfia, en el 116 Sur, calle Tercera, en la ciudad de King City, California. Los días de reunión son los domingos de 10 a 12 del mediodía y miércoles de 7 a 9 de la noche. Muchas gracias por haber escuchado su programa Declaración al Día.